Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Esta que es una producción de la Universidad de Guadalajara y que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y también a través de las televisoras públicas en gran parte del territorio mexicano y en América Latina. Queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o nos puede mandar mensaje a través de WhatsApp si lo desea al 33 22 42 06 90. Será un gusto, por supuesto, contar con su compañía a lo largo de esta emisión y con sus comentarios. Hoy tenemos un programa amplio. Habíamos hecho poco hincapié y creemos que es necesario hacerlo en el caso de las mujeres embarazadas. ¿Cómo enfrentar esta pandemia si se está embarazada? ¿Qué cuidado se debe de tener con los recién nacidos y por supuesto, con los más pequeños? ¿Cómo hablarles a los más pequeños de esta situación que hoy por hoy estamos enfrentando? Así que será un tema por demás interesante. Le invitamos para que usted se quede con nosotros. Tomaremos como referencia lo que ocurrió, por cierto, con la influenza H1N1 hace ya algunos años. ¿Qué tanto hemos aprendido también de esta situación hoy, pues en la actualidad, hoy enfrentando esta pandemia de COVID-19? También estaremos haciendo un enlace hasta El Salvador y a nuestro enlace cotidiano, por supuesto, con Ginebra, Suiza. Nuestros compañeros nos estarán reportando directamente desde allá. Iniciamos. El director general de la Organización Mundial de la Salud alertó se han duplicado las muertes por coronavirus en la última semana y prevé que en los próximos días se alcance el 1.000.000 de afectados en todo el mundo. Sin tregua, la pandemia COVID-19 llegó a los más de 1 millón de personas enfermas con 50.000 decesos, la mayor catástrofe del siglo XXI. Los desafíos globales para el año 2020 son enormes: economía, salud, revolución tecnológica y medio ambiente. Sin embargo, de un relámpago, el nuevo coronavirus rompe con todos los esquemas y acelera su ritmo de expansión, asfixiando a más de 200 países. En el primer trimestre de la COVID-19, los países más afectados son Estados Unidos, con 220.000 casos, multiplicó por 3 al número de casos de China y por 2 a los de Italia y España, principales epicentros del virus. Contrario a los pronósticos de expertos emitidos en las primeras semanas del brote del virus en China, cuando alcanzaba los 1.000 casos y una letalidad de menos de 2%, hoy, a 3 meses, se duplicó y el número de enfermos es 1 millón. Los grupos de riesgo en esta epidemia son todos con o sin enfermedad. Sin embargo, se agrava más en personas de la tercera edad, hipertensión, obesidad y diabetes. Otro de los grupos de mayor alerta son el binomio madre-hijo. Los científicos en medicina materna analizan los efectos que puede tener la COVID-19 en la salud de la embarazada. Los primeros estudios se iniciaron en China en mujeres en el primer trimestre de gestación, los cuales siguen en análisis. La atención a la salud materna es prioritaria para la Organización Mundial de la Salud, que hoy menciona que pese a la pandemia COVID-19, los sistemas de salud mundial deben seguir funcionando. Los bebés siguen naciendo y la atención integral al binomio madre-hijo debe continuar, informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López. Hacemos contacto ahora hasta Suiza. En Ginebra se encuentra Isabel Saco. Ella es corresponsal de la agencia EFE y nos reporta lo más actual, lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud en las últimas horas. Isabel, te escuchamos y te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
A tan solo 2 meses de que la Organización Mundial de la Salud declarase la epidemia de coronavirus en China, transformada semanas después en pandemia, los casos globales ascienden hoy a 857.000, mientras que 42.000 personas han perdido la vida por el COVID-19. El virus, del que hace tan solo 3 semanas se desconocía prácticamente todo, está presente en 205 países y territorios del mundo. Pese a que la mitad de la población mundial está bajo medidas de confinamiento drástico o parcial con el objetivo de interrumpir la transmisión del virus, el número de nuevos casos diarios sigue acelerándose. En las últimas 24 horas contabilizadas por la OMS, fueron más de 68.000 nuevos casos y 4.000 muertes en un solo día, un triste récord en ambos casos. Sin duda, Estados Unidos arrastra las cifras globales tras haber superado allí los 215.000 casos y cerca de 5.000 decesos, lo que revela un ritmo de contagio desenfrenado que todavía no alcanza su pico. Estados Unidos ha pasado así de negar el problema a ser el foco mundial de la pandemia y a duplicar el número de casos confirmados de Italia, que es de 105.000, mientras que España ha superado los 100.000. China, donde toda esta crisis empezó, ahora es el 4º lugar por número de personas contaminadas, más de 82.000, lo que indica que mantiene una situación estable. Sin embargo, desde que los casos empezaron a bajar en China, existen dudas sobre la veracidad de sus cifras de contagiados y de muertos por el COVID-19. La OMS ha salido en defensa de China y ha explicado que los problemas de contabilizar los casos fueron la consecuencia del colapso de cualquier sistema inmunitario en una emergencia y ha negado de que se haya actuado de mala fe. El director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, ha dicho que hay que ser cuidadoso a la hora de acusar a países de falta de transparencia o de no cooperar, y ha recordado que en cierto momento también hubo falta de información de Italia, pero que esto claramente se debía a que su sistema de salud estaba bajo una terrible presión. En todo caso, lo más probable es que el número de casos en China aumente ahora que el país tiene un respiro y se ha decidido que las personas sospechosas pero sin síntomas también pasen el test de despistaje. La OMS también está muy preocupada por el efecto que ya se siente en la economía mundial de las medidas de contención del virus, que pasan por la disminución parcial o la parálisis de todas las actividades económicas de un país, en particular en el caso de las economías en desarrollo, donde el empleo informal es más elevado. Por ello, la organización ha pedido expresamente la condonación de parte de la deuda externa de los países más vulnerables, ya que si se quiere que los países puedan cuidar a su propia gente, deben tener recursos para hacerlo. Frente a todo este cuadro tan negro, hay también datos positivos, y uno de los más destacables es que el 25% de enfermos por coronavirus del mundo y que estuvieron hospitalizados han sido dados de alta, lo que representa unas 185.000 personas. Hay que recordar que los casos severos y graves de coronavirus suelen requerir hasta su recuperación total una hospitalización que va de 4 a 6 semanas. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias a nuestra compañera Isabel Saco. Iniciamos nuestra charla este día con la doctora Elizabeth Ulloa Robles. Ella es especializada en ginecología y obstetricia. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable por la invitación y estamos para platicar de embarazo. Gracias. Así es, contarle a nuestra audiencia que hasta ahora hemos conocido, conforme ha avanzado el tiempo, el comportamiento de este coronavirus que hoy está provocando la pandemia de COVID-19. Sin embargo, doctora, todavía, digamos, hay algunos puntos oscuros. No se tiene con claridad cómo pues influye este virus en los diferentes organismos y en cada individuo. Y hoy nos queremos referir precisamente al tema de las mujeres embarazadas. ¿Qué se sabe hasta ahora de cómo impacta o cómo afecta el virus en mujeres embarazadas, doctora? Hasta este momento, de acuerdo a las publicaciones que ha hecho la FLASGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, bueno, hay un reporte, y es la única publicación que existe, que hubo 11 casos en China, que fue el primer país donde se presenta el brote de coronavirus, en su momento como brote,
y en China estudiaron 11 mujeres embarazadas. Dentro de estas 11 mujeres embarazadas, afortunadamente, estas 11 mujeres vivieron, que no tuvieron complicaciones graves. Entonces, el embarazo en este momento está categorizado por el estado solo del embarazo, es un estado de inmunosupresión. ¿Esto qué quiere decir? Bajan las defensas en las mujeres embarazadas por el hecho de sus hormonas, hace que tengan estos cambios. Hay enfermedades que en su momento en el embarazo, antes del embarazo previo, no se conocían y se expresan durante el embarazo, como pueden ser enfermedades como el tipo de diabetes, el tipo de las inmunológicas como puede ser un lupus, el tipo de problemas tiroideos, el tipo de problemas de hipertensión. Posiblemente esa mujer estaba completamente sana previa al embarazo y en el embarazo por su estado inmunológico se pueden expresar. Por ende, en este momento no hay alguna complicación referida por coronavirus o reportada, pero yo no lo dejaría simplemente donde, como no existen reportes, no va a pasar nada y debemos de bajar la guardia. Definitivamente no. El embarazo, por ende, es un estado de inmunosupresión, que es un estado donde baja su sistema inmunológico, por ende la mujer embarazada tiene que estar bajo vigilancia y con totalmente las medidas de prevención para no contraer el virus. Claro, doctora, porque además usted toca un punto muy importante. Las mujeres que durante el embarazo desarrollan o expresan alguna enfermedad, pero también hay aquellas que llegan al embarazo ya con alguna enfermedad asociada. Es correcto, sobre todo en este caso las pacientes que a mí me preocuparían, definitivamente todas son importantes. Todas tienen el riesgo, pero existe también escalas de riesgo. Dentro de estas escalas de riesgo, las pacientes con mayor riesgo son aquella paciente que inicia su embarazo o que está embarazada y que tiene un índice de masa corporal arriba de 30. Esto estamos hablando con un sobrepeso. Esa paciente, de por sí la capacidad pulmonar va a estar restringida por el embarazo, va a estar restringida por la obesidad y si desafortunadamente adquiere la enfermedad, las complicaciones sí se van a presentar. Dentro también de los estados de gravedad en este momento que pudiéramos categorizar que la mujer embarazada pudiera cursar con un riesgo son la paciente diabética, la paciente con antecedentes de asma, la paciente con antecedentes de hipertensión. Entonces, de por sí las enfermedades propias, más aunadas con el embarazo, puede complicar la paciente, entonces si se agrega una enfermedad de este tipo de coronavirus, puede definitivamente poner en riesgo a una paciente embarazada. ¿Se sabe hasta ahora, doctora, si esta condición de coronavirus en una mujer embarazada podría propiciar algún parto prematuro? ¿Se tiene hasta ahora ese dato? Hasta este momento no hay algún reporte específico donde el proceso viral pudiera ocasionar directamente coronavirus, pudiera ocasionar los partos prematuros, pero sí conocemos las estadísticas de un proceso infeccioso que ataque a una mujer embarazada y si este proceso infeccioso va directamente a atacar durante el embarazo, que puede ser la placenta o el amnios, definitivamente predispone para los partos prematuros. Yo me atrevería a decir que el 80% de los partos prematuros se dan secundarios a los procesos infecciosos. Entonces son procesos infecciosos vaginales, procesos infecciosos de vías urinarias, procesos infecciosos respiratorios. Entonces aquí entra este apartado de infección respiratoria donde sí pudiera predisponer a un parto prematuro secundario a la misma proceso de infección. Doctora, muy interesante esto que nos está planteando. Por supuesto, hay más inquietudes, más preguntas respecto a COVID-19 y el embarazo, además de los niños, del bebé en gestación. Y si nos permite, vamos a hacer una pausa y por supuesto que regresaremos con mucho más en este día. Hacemos una pausa, regresamos con información. Hablamos esta mañana de mujeres embarazadas versus COVID. ¿Qué pasa si una mujer ha contraído esta enfermedad? Hoy estamos hablando con una doctora experta en ginecología y obstetricia, la doctora Elizabeth Ulloa Robles, y hablaremos también de qué pasa con los neonatos y en especial con los prematuros, si son particularmente vulnerables o no a este tipo de virus. Nuestros compañeros nos han preparado la siguiente información.
En el mundo se estima que cada año nacen alrededor de 15 millones de niños prematuros. Se considera prematuro al bebé que nace antes de que se cumplan 37 semanas de gestación. Las complicaciones relacionadas con la prematurez son las respiratorias, y la Organización Mundial de la Salud recordó que los niños sí pueden contagiarse de COVID-19 y aunque no presenten síntomas graves, la mayoría de ellos pueden transmitir el virus. En los 184 países estudiados, entre ellos España, Italia y países de Latinoamérica, la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% y el 18% de los recién nacidos. Un gran porcentaje de estos bebés que no llegaron a término sufren de problemas pulmonares, por lo que pueden ser presa fácil de las infecciones respiratorias. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señala que en comparación con los adultos, no hay muchos niños que hayan contraído el COVID-19. Según la OMS, los bebés y niños infectados con COVID-19 no superan el 1%, informó Rocío López Fonseca. Y mire, la telemedicina se ha convertido en una alternativa en materia de consulta para las mujeres embarazadas. Esto es para que no salgan de sus casas y se trasladen a las clínicas u hospitales a sus revisiones cotidianas. Hay que recordar que las mujeres embarazadas tienen que estar sometidas a un proceso constante de consulta y revisión con sus médicos. Es por ello que esta herramienta, la tecnología, la telemedicina, ha funcionado para ellas, pero también para otros grupos vulnerables. Las mujeres embarazadas pueden experimentar cambios en su sistema inmune, lo cual las puede hacer más vulnerables a los virus respiratorios, explicó Jean Sheffield, directora de la División de Medicina del Hospital Johns Hopkins. Hasta ahora es demasiado pronto para saber si el COVID-19 está asociado con la pérdida del embarazo, el aborto espontáneo o la muerte fetal, pero sí se sabe que fiebres altas en el periodo de embarazo, especialmente durante el primer trimestre, pueden aumentar el riesgo de efectos congénitos. Por ello, el hospital exhorta a las pacientes a protegerse de cualquier enfermedad que cause fiebre, incluida la gripe. Médicos han programado citas menos frecuentes para limitar los viajes al consultorio, mientras que otros están acelerando procesos de telemedicina para monitorear a pacientes. Debido a que en China surgió el brote, algunas mujeres optaron por no ir a las citas de revisión periódica por temor al contagio. Otras pagaban mucho dinero por atenderse en hospitales privados, informó Elizabeth Ortiz. Doctora Elizabeth Ulloa, especialista en ginecología y obstetricia, ¿ir o no ir a las consultas médicas a las que está obligada una mujer embarazada? Sí, lo adecuado dentro de un control prenatal normal o un control prenatal de una paciente que no tiene alto riesgo obstétrico, dentro del primer trimestre tendríamos que ver la paciente en su primera consulta. Posteriormente su consulta tendría que ser cada mes y ya al final, que sería en la semana 37 en adelante, mínimo la tendremos que ver de 15 a 7 días de prolongación, pero ahora es un caso especial. Ahora hay mayor riesgo que la mujer embarazada salga de casa, acuda a un hospital o vaya a su consulta médica. La recomendación es la siguiente: usted tiene un contacto con su médico tratante, entonces lo más adecuado es preguntarle a su médico tratante si es necesario que acuda a su consulta de este mes o la tenga que prolongar para un siguiente mes. Mi recomendación es la siguiente: usted presenta o está en un adecuado estado de salud, no presenta fiebre, no presenta gripa, no presenta moco. Si usted ya está en el segundo trimestre, estamos hablando de la semana 26 en adelante, percibe que su bebé se está moviendo después del consumo de sus alimentos, o tendríamos que empezar a vigilar que después del consumo de los alimentos el bebé se esté moviendo. No presenta pérdidas vaginales, en este caso salida de líquido, salida de sangre. Usted no presenta fiebre, sus presiones están dentro de lo normal, no fue categorizada como un embarazo de alto riesgo, como puede ser una paciente diabética, una paciente hipotiroidismo, hipertiroidismo o hipertensa, y aún así que sea hipertensa, tiene su monitoreo en casa, sus presiones han estado adecuadas, está con sus medicamentos, el consejo es no acuda a la consulta de control prenatal de este mes y usted puede prolongar su consulta hasta el siguiente mes. Pero si yo soy dentro de las pacientes que yo tengo fiebre, me he sentido mal, he tenido malestar general, he tenido moco de tipo transparente, he presentado accesos de tos,
hablo y empiezo con la dificultad respiratoria, mi presión no está controlada, tengo dolor de cabeza, tengo zumbido de oídos, tengo lucecitas por mis ojos, usted es paciente de alto riesgo, que sí sería conveniente que acuda a su consulta de control prenatal, pero tome las siguientes precauciones. Utilice un cubrebocas, ya que usted va a ir a un área donde se considera que existe un mayor riesgo. Entonces, no tener miedo a acudir a un hospital, pero sí tomar las precauciones de acudir a un hospital. ¿Qué es esto? Acudir al hospital o a su consulta médica con el uso de un cubrebocas, utilizar su higiene de manos, tratar que en el área donde vaya a ingresar no toque puertas, si toca las puertas, inmediatamente utilizar sus geles con su correcta aplicación del gel y su correcta aplicación del uso de la sanitización de sus manos. Al salir de su consulta médica, de igual forma, volver a utilizar sus geles alcoholados. Al llegar a casa, tomar las precauciones del ingreso de la casa, quitar el calzado previo al ingreso de la casa. Si tuviéramos alguna preparación con una parte de cloro, un tercio de cloro con 2/3 de agua, pudiéramos utilizar este spray para las plantillas o la planta del calzado, dejarlo fuera de casa y, si es posible, al ingreso de nuestra casa, quitar nuestra ropa, meterla en una bolsa y posteriormente echarla a lavar sacándola de la bolsa. A temperaturas, lo más adecuado es que sean a temperaturas altas. Ahora sí que tendríamos que empezar a utilizar la agua caliente, que serían a 40 grados, para poder desinfectar nuestra ropa. Entonces, acudir a la consulta médica en caso de que usted sea un paciente descontrolado, un paciente de riesgo, un paciente que presente la sintomatología. Pero ahorita escuchábamos la telemedicina. En este caso nos hemos apoyado muchísimo, tanto en redes sociales, por mensajes de Messenger, por mensajes de WhatsApp, donde las pacientes nos consultan: oye, tengo esto, es necesario acudir. En muchas de las ocasiones la paciente presenta la tos, presenta el moco, no ha presentado fiebre y uno recomienda: no salgas de casa, inicia con tales medidas, utiliza tal medicamento, hidrátate bien, consume bien tus alimentos y, sobre todo, no hay un apartado donde nos diga que la vitamina C o la vitamina D nos ayude para proteger o para defendernos del virus, pero sí nos ayuda para aumentar nuestro sistema inmunológico. Entre mejores condiciones esté nuestro sistema inmunológico, mejor va a ser mi respuesta ante el virus de coronavirus. Claro. Ahora, doctora, ¿por qué es importante poner especial atención en la temperatura en una mujer embarazada? Sí, definitivamente la mujer embarazada maneja una hormona que se llama progesterona. Esta hormona nos hace un leve aumento de la temperatura. Es muy leve. La paciente embarazada y quienes ya cursaron un embarazo recordarán que a veces hasta saliéndose de bañar ya están sudando. Dicen qué calor. Y están con el ventilador y dicen qué calor. Bueno, es importante llevar un control de la temperatura porque pudiera ser una falsa positiva o pudiéramos minimizar, que son los dos extremos. ¿Esto qué quiere decir? Que la progesterona nos puede dar un alza de la temperatura hasta de 36.5, 36.8, hasta ahí. Pero si ya estamos hablando de 37.8 hacia arriba, estaríamos hablando de una febrícula. 38 definitivamente estaríamos hablando de fiebre. La fiebre en una mujer embarazada nos hablaría del 90% de un proceso infeccioso. Dentro de estos procesos infecciosos, dentro del área de la infección, existe una cascada que se llama inflamación o liberación de una sustancia que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas durante la gestación o el uso de las prostaglandinas durante un embarazo es un inductor del parto. Entonces, la paciente con fiebre lleva el proceso inflamatorio libera esta sustancia que se llama prostaglandina y podemos inducir un parto. Esto estaríamos hablando desde una etapa de aborto, desde una etapa de un prematuro o desde una etapa ya final del parto. Por ende, la fiebre no es recomendable durante el embarazo, no es normal y se debe de atender, buscando el sitio del proceso infeccioso. Que ahorita, pues estaríamos hablando de una pandemia. Lo primero que se nos vendría a la mente, si una paciente me habla y me dice que tiene fiebre, buscar los otros datos para la definición operacional de COVID, que en este caso, dentro de la definición operacional es tos seca, rinorrea, estamos hablando de moco transparente, dolores de cabeza. A veces la paciente puede hablar y hay ahorita un periodo de somatización. La paciente nos puede hablar, somatización quiere decir que siento todos los síntomas, pero posiblemente no los tengo.
Tenemos que estar alerta, pero no tenemos que estar en pánico. Claro. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Claro, doctora, importantísimo esto que nos ha planteado entonces. Si ya se es una mujer embarazada de alto riesgo por todas estas condiciones que usted nos ha presentado, estar en contacto directo con el médico. Su médico determinará si es necesario o no acudir a la consulta. Si se está cursando un embarazo relativamente sin complicaciones, no hay síntomas adicionales a ninguna otra enfermedad, hablar, sí, mantenerse en contacto con el médico, pero evitar en todo caso acudir a estos centros de salud y esperar a la siguiente cita. Si una mujer está, digamos, relativamente sana y llevando un embarazo sin complicaciones, no pasa nada si espera unos días más a su consulta, doctora. Así es. Ahorita estamos en un área o estamos en un periodo de contingencia donde el distanciamiento social es lo más adecuado. Y distanciamiento social debemos de entender lo siguiente, porque es muy triste, los que sí tenemos que salir a atención médica, los que sí tenemos que ir a atender enfermos, los que sí tenemos que estar en los hospitales, cuando nos trasladamos vemos a la gente corriendo en la calle, haciendo ejercicio, sin uso de cubrebocas, sacando a pasear al perro, en los parques sentados, en los centros recreativos. Entonces, en verdad, hay pacientes donde a veces nos escriben y nos dicen, doctora, ¿en verdad es esto? Doctora, estamos en una etapa ahorita de no aceptación, y la etapa que son nuestras primeras etapas en cuestión de duelos. Nuestra primera etapa de no aceptación quiere decir, yo no creo que esté pasando. Ojo, es nuestra primera etapa de la negación. Y nuestra etapa de la negación es decir, no, me están engañando, esto no está sucediendo. Es importante ver no lo que pasa en México, es importante ver lo que pasa en el mundo. Y es muy difícil si de por sí nuestros políticos no se ponen de acuerdo en poquitos. Entonces en el mundo es muy difícil que se hubieran puesto de acuerdo. Es realmente, sí está pasando, es una pandemia, pero no debemos de tomar pánico, debemos de usar nuestras precauciones. ¿Qué son nuestras precauciones? Aislamiento social. Quiere decir, estemos en casa. Así es. Estando en casa hay que utilizar nuestras precauciones, porque a lo mejor un miembro de nuestra familia pudiera enfermar. El que tiene que salir a traer los víveres, el que tiene que salir a traer algo a la farmacia. El que tiene que salir a trabajar. Al que tiene que salir a trabajar, porque existe personal que tiene que salir a trabajar. El que tiene que surtir las tiendas, el que tiene que llevar el abastecimiento a los súper, el que tiene que trabajar en el súper. O sea, eso son las cosas vitales que no se pueden suspender. Pero esta persona que sale también debe tener sus precauciones al regresar a casa. Pero es muy importante, tenemos un enfermo en casa, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una mujer embarazada, tiene el esposo enfermo, el niño se le enfermó. Debemos de utilizar las técnicas de aislamiento. Estar en una habitación, el que se encuentra enfermo, los restos o los compañeros de la vivienda tienen que utilizar las medidas preventivas de la utilización de un cubrebocas, el lavado constante de manos. Escuchamos todos los expertos ahorita en virus, que en este caso son los infectólogos, donde nos dicen que es una molécula grande el virus, pero que afortunadamente este virus es destructivo con el detergente. Por la capa de grasa que... Por la polimerasa. Exacto. Tiene una proteína que se destruye con el jabón. Doctor, por eso insistimos en el lavado constante de las manos. Con esto y mucho más regresaremos, si le parece, después de la pausa. Usted no se vaya, @Canal 44 TV, nuestras cuentas en Twitter y Facebook. Volvemos. Personas de nuestra audiencia nos han preguntado cómo explicarles a los más pequeños la situación por la que hoy estamos atravesando. Hay que recordar que desde hace ya varias semanas, y dependiendo del país donde usted nos siga, pues se ordenó, de las primeras medidas que se ordenaron fue la suspensión de clases. Y esto será por un periodo largo, al parecer, y según nos han informado, también dependiendo del país donde usted nos siga. En esta circunstancia, los niños hoy por hoy están en
casa debido también al aislamiento social. No es posible que salgan a realizar sus actividades cotidianas como ir al parque o a sus clases extracurriculares. Todo esto los ha sometido a una especie de tensión, pero también de preguntas. ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué tengo que estar en casa todo el día? Bueno, pues mediante un manual, la UNICEF da 8 consejos a los padres para explicarles a sus hijos por qué tienen que permanecer en casa. Hola, soy un virus, primo de la gripa y el resfriado, y me llamo coronavirus. Me encanta viajar y saltar en las manos de las personas para saludar. ¿Has escuchado hablar sobre mí? ¿Y cómo te sientes cuando me escuchas nombrar? ¿Tranquilo? ¿Confundido? ¿Preocupado? ¿Curioso? ¿Nervioso? ¿O triste? Puedo entender que te sientas triste, preocupado. Yo me sentiría igual. A veces los adultos se preocupan cuando leen las noticias o me ven en la televisión. Ese soy yo. Pero yo te voy a explicar para que puedas entender. Cuando llego de visita, traigo falta de aire, fiebre, tos, pero pronto me voy y las personas, casi todas, se sienten mejor, como cuando tu rodilla se sana después de una raspadura o de un golpe. Puedes estar tranquilo. Los adultos que te cuidan te mantendrán seguro. Y tú puedes ayudar. ¿Cómo? Pues lavándote las manos con agua y con jabón, lo que dura una canción. Canta tu canción favorita mientras te las lavas. 2. Usando gel antibacterial y dejándolo secar. Sopla tus manos como una velita de cumpleaños para que sequen más rápido. Y así no vendré a visitarte. Mientras, los doctores trabajan para encontrar la vacuna que me permita saludar sin hacerte enfermar. ¡Adiós! Bueno, pues ahí tiene usted estas recomendaciones. Bueno, nada más el gel antibacterial hay que dejarlo secar al aire preferentemente, ¿no, doctora? Es lo mejor. Bueno, otro de los grupos vulnerables durante la pandemia de coronavirus es la de las adolescentes embarazadas, ya de por sí, un grupo también vulnerable en diferentes países, particularmente en los países de América Latina. Uno de los servicios que deben mantenerse en los hospitales es la salud reproductiva, que incluye el embarazo y el parto durante la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Datos del organismo señalan que a nivel mundial, 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz al año. Además, 16 millones de muchachas entre los 15 y 19 años se convierten en madres. La mayoría son de países de bajos ingresos. Este grupo de la población requiere especial atención debido a que las complicaciones del embarazo y el parto son la segunda causa de muerte, principalmente en adolescentes de 15 y 19 años. Los bebés de madres menores de 20 años tienen un riesgo 50% superior de morir en las primeras semanas de vida que los hijos de mujeres entre 20 y 29 años en países de ingresos bajos. En Estados Unidos, país que ocupa el primer lugar en contagios por COVID-19, la tasa de natalidad en adolescentes es de 17% en promedio, pero solo si se cuenta a los hispanos, ese grupo tiene la tasa más alta, que es del 26%, de acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades. Informó Elizabeth Ortiz. Doctora Elizabeth Ulloa, ginecóloga y obstetra, otro de los grandes grupos a los que debemos de tener muy vigilados, el caso de las mujeres embarazadas que están en la adolescencia. Sí, definitivamente uno de los grupos de riesgo son la mujer embarazada y sobre todo embarazada adolescente. Una de las recomendaciones para la mujer embarazada adolescente va a estar en casa. Entonces, hay un dato muy característico de la mujer embarazada adolescente donde se puede complicar y una de las complicaciones más frecuentes es la preeclampsia. La preeclampsia estamos hablando de un estado donde se sube la presión a partir de la semana 20 de gestación o a partir del 5º mes de gestación, se sube su presión, la paciente empieza a hematizarse, quiere decir a hincharse. Empieza a tirar proteínas por la orina y puede haber esta complicación. Una de las recomendaciones es que si va a estar en casa, cuide muchísimo su alimentación. Sus alimentos definitivamente tienen que estar muy bajos en el consumo de la sal.
La sal se da por consumirla durante el embarazo porque existe un exceso de salivación dentro de su estado del mismo embarazo, como que se trata de contrarrestar este exceso de salivación utilizando hasta granitos de sal o sal, limón y chile, y empiezan con esos saborcitos ácidos para tratar de compensar desde la náusea, desde la agrura o desde el exceso de salivación. Entonces, reconocer uno que existen estos síntomas, pero que no los contrarrestemos con el exceso o con el abuso de la sal. Entonces, estando en casa, tenemos que estar vigilando que nuestro consumo de nuestros alimentos no nos vayamos a los dos extremos, no consumir en exceso la sal, de preferencia, si puede preparar sus alimentos sin poner sal es mucho mejor. Y el otro exceso también es el consumo de los dulces. Una mujer embarazada, adolescente, si tiene genética para una diabetes, esto quiere decir papá, mamá, tíos, hermanos, abuelos diabéticos, ese código genético ya pasó a esa mujer embarazada y adolescente. Puede expresarlo durante el embarazo y puede cursar con una diabetes gestacional si no cubre o que si no cuida la alimentación. Entonces, los dos excesos durante el embarazo son bien importantes, que ahorita que están en casa, que vigilen su alimentación, que no se vayan a los extremos en las cosas dulces o en los carbohidratos y que no se vayan a los extremos en el consumo de la sal. Y definitivamente la mujer embarazada adolescente también entra dentro de este grupo de riesgos, pero la recomendación es igual. Si ella percibe que su bebé se esté moviendo, no tiene pérdidas vaginales, no ha presentado fiebre, dolores intensos de cabeza, puede prolongar su consulta para dentro de un mes. Hablábamos que estuvieran en contacto con su médico, pero en muchas ocasiones no tienen un médico de cabecera, que es en la mayoría de los casos. Las mujeres que se atienden en salud pública, por ejemplo, que van cambiando ginecólogo cada cierto tiempo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la paciente que va al Seguro Social, que va a la Secretaría de Salud, que va al sector público a su atención? La recomendación es igual. Si usted no presenta los síntomas de complicación que pudiera ser la fiebre, la tos, la salida de moco, y en este caso, durante el embarazo es bien importante, si usted no percibe que tiene fiebre, si usted tiene arriba de 5 meses de embarazo, después de los alimentos, nota que su bebé se está moviendo, no tiene pérdidas a través de su vagina. ¿Qué son estas pérdidas? Salida de líquido, salida de sangre. Con una gota de sangre, eso es una urgencia. Entonces, que no tenga pérdidas a través de su vagina, esto quiere decir su pantaleta está seca, se encuentra limpia, percibe que su bebé se mueve, no tiene dolores de cabeza, no ha tenido fiebre. La misma recomendación, no vaya a su centro de salud, no salga de casa, tome sus precauciones dentro de casa. Hay la necesidad de ir, inició con contracciones, tiene cólicos, tiene fiebre, tiene un dolor intenso de cabeza, presenta los síntomas de COVID, que en este caso es el dolor de cabeza, la salida de líquido a través de la nariz, dolor intensos de cabeza, dolores articulares, y ahora dentro de las nuevas publicaciones se ha presentado otro de los datos. El COVID también puede presentar un tipo de eritema en la piel, como un tipo de simular un tipo de sarampión o manchas rojizas a través de la piel. Entonces, usted tiene este eritema de la piel, usted presenta fiebre, sí tiene que ir a su consulta médica, sí tiene que ir a su centro de salud, sí tiene que ir en este caso al área de urgencias de maternidad en el hospital donde se vaya a atender, pero tomar las medidas precautorias, utilizar un cubrebocas, utilizar sus geles alcoholados, al ingreso del hospital no tocar las áreas y de preferencia no exponer a más gente, porque en muchas ocasiones tienen niños pequeños, los llevan a un hospital y este niño pequeño puede haber agarrado el bicho en el hospital y llevárselo a casa. Entonces, no exponer a más gente. Ahora, doctora, dentro de lo que se sabe de otras enfermedades que hemos atravesado como humanidad y que sí han tenido repercusiones importantes en mujeres embarazadas, me refiero, por ejemplo, dengue o zika, que incluso se hablaba de malformaciones congénitas. En este sentido, ¿qué se sabe de COVID? ¿Tiene algún impacto en la gestación, en la formación del bebé? Hasta este momento, dentro de todas las publicaciones y sobre todo en los países que ya hubo esta epidemia o que ya pasó esta oleada de punto grave,
como es en China, que son los que más han escrito hasta este momento, no hay alguna repercusión fetal en este caso. Malformaciones, alteraciones del bebé secundario a haber contraído la enfermedad durante la gestación, no existe hasta este momento ningún reporte de una malformación o de un daño al bebé o recién nacido o contraído con madre sospechosa o confirmada de COVID. No existe. ¿Y en el parto qué sucede, doctora? Esto es muy importante porque ya nos ha pasado en el área de la operatividad, donde nos han llegado pacientes que cubren con la definición operacional para pacientes con COVID, en este caso pacientes que presentan rinorrea, flujo nasal transparente, presentan la fiebre, incluso llegan con fiebre a su atención, llegan con el trabajo de parto. Las guías de práctica clínica, en este caso con estos pacientes, definitivamente, si esta paciente tiene las condiciones adecuadas para un parto, llega durante un trabajo de parto, llega ya establecido un trabajo de parto, se tiene que atender con sus medidas de seguridad y de protección, pero se tiene que atender el parto. Entonces, si la paciente dentro de los criterios obstétricos establece para un parto, junto con el monitoreo fetal, donde el bebé esté en buenas condiciones, la paciente va a llevar a cabo un parto. ¿Puede o no puede aplicarse anestesia? Sí se puede aplicar anestesia. En este caso se puede utilizar algo que se llama bloqueo subdural y este tipo de bloqueo nos ayudará para las cesáreas, y el epidural nos va a ayudar también para controlar el dolor durante el parto. Si los criterios dentro de la obstetricia o dentro de los criterios médicos establece que la paciente tendría que ingresar a una cesárea, no está contraindicada la cesárea si la paciente aún así presenta el problema de COVID. Es bien importante, sobre todo aquella paciente que nos pudiera llegar con una dificultad respiratoria severa, que pudiera necesitar incluso el apoyo ventilatorio de algún tipo de equipo que sería el ventilatorio asistido. En este caso, las pacientes tendremos que monitorizar el bebé, y si existe el riesgo para el bebé, tendremos que sacar el bebé aún así en estas condiciones. Doctora, hacemos una pausa y regresamos con mucho más de sus preguntas, de sus comentarios y de sus inquietudes. Hacemos contacto hasta El Salvador. Ahí se encuentra nuestra compañera Marisela Núñez, corresponsal de Televisión El Salvador, para contarnos cómo se vive hoy por hoy la pandemia en este país sudamericano. Adelante, Marisela, te escuchamos. Un gusto informar desde El Salvador, uno de los últimos países en América Latina en confirmar casos de COVID-19. ¿Cuál es nuestra situación actual? Nos encontramos en cuarentena domiciliar obligatoria, es decir, que la población no puede salir de sus viviendas, salvo algunas excepciones, entre ellas el abastecimiento para el grupo familiar. Estas medidas están siendo verificadas en calles y carreteras por elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. El gobierno también ha tomado algunas acciones para que las familias que ven afectados sus ingresos económicos durante esta cuarentena no tengan un gran impacto, entre ellas la suspensión del pago de servicios básicos, agua, energía eléctrica, telefonía, pero además está entregando un bono por $300 a 1,5 millones de hogares. Aparte de esto, en El Salvador se está construyendo ya un hospital con 3,000 espacios para personas diagnosticadas con COVID. 1,000 espacios serán de cuidados intensivos. Además, se realizan labores de limpieza y desinfección constante en hospitales, farmacias, terminales, así como transporte colectivo, porque parte de la economía en el país continúa activa, entre ellos las exportaciones y las importaciones. Elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran verificando diferentes medidas, entre ellas están con presencia en los puntos ciegos, es decir, los puntos no autorizados de ingreso fronterizo. El aeropuerto internacional del país se encuentra habilitado únicamente para carga y ayuda humanitaria, y los salvadoreños o residentes que llegaron a El Salvador antes del cierre de las fronteras se encuentran en centros de cuarentena,
y las personas que presentan síntomas o posibles síntomas también se encuentran aislados. ¿Cómo está haciendo El Salvador para poder enfrentar esta situación económica? Recientemente la Asamblea Legislativa ha aprobado la emisión de bonos por $2,000 millones. Esto permitirá enfrentar la pandemia. Es importante también destacar que estas acciones el gobierno las inició desde el mes de enero, antes incluso que se registrara el primer caso de coronavirus en el país y que la Organización Mundial de la Salud lo declarara una pandemia. Las medidas fueron criticadas, pero ahora también son reconocidas, ya que el número de casos confirmados se mantiene reducido. Por supuesto, un placer informar desde Televisión de El Salvador. Muchas gracias a nuestra compañera Marisela en El Salvador. Gracias por esta información, muy completo, muy claro también. Y por supuesto aprovechamos para enviar un saludo y un abrazo a nuestros hermanos salvadoreños. Doctora, continuamos esta charla. Elizabeth Ulloa, ginecóloga y obstetra. Hablábamos ya de las complicaciones que se pueden presentar durante el parto o no, digamos también dependiendo un poco de la situación en la que llegue la mujer embarazada. Y le preguntaba, doctora, si hay también algún riesgo del bebé en el momento de nacer de contagiarse. Sí, en este caso, si tenemos ya una paciente de COVID positivo, COVID-19 positivo, las medidas precautorias, bueno, el personal médico definitivamente en todo caso sospechoso y no esperar hasta que tenga un resultado positivo. En aquel caso sospechoso debe utilizar sus medidas de aislamiento, sus medidas de protección. Se lleva a cabo el parto. El bebé, si nosotros ya tenemos una paciente confirmada o una paciente con una alta sospecha de una infección de COVID-19, entonces este bebé tendrá que entrar a un monitoreo. ¿Qué es este monitoreo? La primera medida es un aislamiento. Este aislamiento hay que tomarle pruebas al bebé de recién nacido. En esta prueba sería un exudado faríngeo e incluso una muestra o una toma a través del cordón umbilical. Si las pruebas salen negativas, no necesariamente quiere decir que este bebé es negativo. Él debe de llevar una vigilancia dentro de los primeros 14 días de nacimiento para poder confirmar que realmente el bebé no adquirió la infección durante el embarazo. Volvemos a repetir hasta este momento dentro de las publicaciones, tanto en China, tanto en Italia. Otro de los países que también está escribiendo muchísimo de pacientes embarazadas es España, donde nos establece hasta ahorita no ha habido un caso de transmisión vertical, en este caso un caso de una mujer embarazada que le transmita la infección a su bebé. Es importante y es lógico pensarlo, porque el bebé tiene un mecanismo de protección que se llama placenta. Ese es su filtro del bebé. El coronavirus es una molécula o es un virus de gran dimensión. Este virus no pasa a través de la placenta. Entonces, su filtro o su protección del bebé es la placenta. Posiblemente esas sean los mecanismos o las causas que este bebé no sea contagiado. Una de las recomendaciones, normalmente cuando nace un bebé, nosotros le damos un periodo de 1 minuto a que deje latir el cordón umbilical para que tenga ese cruce de oxigenación entre la madre con el bebé, para que el bebé pueda elevar el llanto, tenga una mejor respuesta y hasta el minuto pinzamos el cordón. En este caso, cuando tenemos una paciente altamente sospechosa o una paciente con fiebre o una paciente que ya tenemos un diagnóstico COVID positivo, definitivamente no tenemos que esperar ese minuto. En cuanto nace el bebé, inmediatamente tendremos que hacer un pinzamiento de cordón y en este caso el bebé llevarle las medidas precautorias o de aislamiento de 14 días bajo vigilancia. ¿Los 14 días se tiene que quedar en el hospital? No. Si el bebé presenta todo sano, no ha presentado fiebre, le toman laboratoriales y dentro de algo que se llaman reactantes de fase aguda salen negativos, este bebé se puede enviar a domicilio bajo vigilancia. Entonces, no necesariamente es un bebé que se va a quedar en casa. También es muy importante la siguiente, cuando nace el bebé tenemos un protocolo en los hospitales privados y en los hospitales públicos donde en cuanto nace el bebé hacemos algo que se llama pegarlo de piel a piel. Esto es tener el bebé directamente en contacto con su mamá.
Si la mamá es sana, no hay por qué separarlos, el bebé tiene que continuar con contacto con piel a piel. La mamá no presenta la sintomatología de COVID, la mamá le puede otorgar pecho, le puede dar lactancia a su bebé. No está prohibido darle la lactancia. Incluso hay protocolos en España, son los que más están escribiendo, en relación de darle o no darle pecho a mi bebé. Si usted no presenta sintomatología, usted es sana, usted debe de continuar dándole lactancia a su bebé. El retirarle la lactancia se puede considerar hasta un grupo vulnerable o un grupo de riesgo de que ese bebé puede enfermar, nada más por el hecho de haber suspendido la lactancia. ¿Sería contraproducente? Sería contraproducente. Entonces, ¿y la mujer puede utilizar su cubrebocas? Su cubrebocas. Al momento de estar. Sus geles alcoholados, su lavado constante de mano. La paciente tiene fiebre. La paciente cubre con la definición operacional. La paciente tiene un cuadro positivo, en ese momento sí tendríamos que suspender la lactancia. Durante los 14 días, la mamá sacaría la leche, la desecharía y la seguiría produciendo para cuando pase este cuadro de los 14 días, las pruebas estén negativas o revierta su cuadro viral o revierta su cuadro de infección, le pueda continuar otorgando lactancia al bebé. Importantísimo esto que nos acaba de explicar, doctora. Nos queda apenas un minuto. Muy brevemente, nos llega una pregunta. ¿Qué pasa con mujeres embarazadas que tienen VIH y además presentan COVID-19? Esto es muy importante. La mujer embarazada que ya conoce su diagnóstico de VIH generalmente está con un tratamiento de retrovirales. Y curiosamente, dentro de los protocolos de manejo, que ahorita no hay un manejo definitivo para COVID, son protocolos que se han estado implementando, ahora sí que dando el medicamento y respuesta del paciente, existen los antivirales. Y dentro de estos antivirales están 3 antivirales que se manejan en las pacientes con VIH y están dentro de los tratamientos para COVID. Entonces, esta mujer embarazada que tiene VIH y que está bajo un tratamiento de antivirales, no lo suspenda. Usted está protegida hasta cierto punto. Pero esto no quiere decir bajar la guardia y usar las medidas generales. No, también debe de estar en aislamiento, debe de tomar sus precauciones, pero no suspenda sus antivirales, ya que esto puede ser un mecanismo de protección para ella misma. Doctora Elizabeth Ulloa Robles, experta en ginecología y obstetricia, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias por la invitación. Antes de despedirnos, las autoridades de Moscú utilizan las cámaras de vigilancia de toda la ciudad para detectar posibles personas contagiadas por COVID-19. Desde febrero, miles de moscovitas, sobre todo los que regresaron de países afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, fueron sometidos a un régimen de confinamiento estricto a domicilio durante 14 días, y su información personal fue agregada a una base de datos de 16 millones de personas. Y el reconocimiento facial es una herramienta clave en la estrategia. No hay pasillo de metro ni calle que escape a las 170.000 cámaras que han sido desplegadas poco a poco desde hace una década en nombre del orden público. La mayoría están conectadas a sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar a las personas filmadas. Si hablamos de la cara de una persona, entonces la probabilidad de un error por nuestro algoritmo de reconocimiento facial es de 1 en 15 millones. Cuando hablamos de siluetas, la precisión es mucho menor, así que digamos ahora que en el modo de prueba es de alrededor de 80%, pero nuestro objetivo es alcanzar el 90% o más. Antes de la epidemia de coronavirus, expertos y opositores alzaron su voz contra este gran hermano, y el riesgo de que, escudándose en una misión de interés público, el gobierno lo utilice para vigilar a los rivales políticos y restringir las libertades públicas. Aliona Popova, jurista y activista, denunció el uso que se hizo del sistema durante una manifestación de la oposición, que estaba autorizada y que tuvo lugar el año pasado en Moscú. Según ella, se colocaron cámaras en los detectores de metales por los que debían pasar los manifestantes antes de participar en la marcha. El uso masivo de la tecnología de reconocimiento facial equivale a vigilancia estatal de sus ciudadanos y el Estado ciertamente la usará contra opositores políticos. En febrero, un grupo de activistas artísticos intentó sensibilizar sobre el tema con una nueva forma de protesta. 4 militantes se pintaron formas geométricas en la cara frente a la administración presidencial rusa, pues supuestamente ese maquillaje impide que las cámaras puedan identificar los rostros.
De todas formas, la empresa que se encarga de los dispositivos aclaró que pueden trabajar hasta con el 40% de la cara cubierta con una gorra o con una mascarilla médica. Los 4 activistas fueron detenidos y obligados a pagar una multa. Ahora, salir de casa en plena cuarentena, aunque se haga con la cara tapada, no le protege a uno del ojo de Moscú. Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado. Le esperamos en la próxima emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.